5.2. ¿Y las mujeres? Pregunta: ¿qué es una mujer? Respuesta: la mujer es la compañía del varón. Senadora Máxima Apaza, ejecutiva de la Organización de Mujeres Juana Azurdi. Pregunta: ¿y una mujer lesbiana es una mujer? La mujer lesbiana quiere ser un hombre, no está conforme consigo misma. Diputada Sandra Cartagena López, de Cochabamba, de profesión maestra rural, representante de las juntas vecinales de Cochabamba, aunque ninguna junta vecinal tendría por qué reclamar ningún escaño de representación parlamentaria departamental. Pregunta: ¿y cómo debería ser una mujer? Una mujer ante todo es madre, es más sacrificada que el varón, es más sufrida. Diputada Otilia Choque, auditora de profesión y representante de las juntas vecinales de Oruro, aunque ninguna junta vecinal tendría por qué reclamar ningún escaño de representación parlamentaria departamental. ¿Y si dos mujeres lesbianas quisieran adoptar un niño o una niña y ejercer maternidad, deberían tener el derecho de hacerlo? No deberían adoptar, porque es un mal ejemplo para los niños. Noemí Natividad Díaz Taborga, senadora por Tarija, provincia Gran Chaco, representante de las organizaciones de mujeres, área urbana. Las justificaciones homofóbicas que presentan las compañeras de sectores sociales giran más bien en torno del mandato de maternidad y de la complementación obligatoria con el hombre, que no es otra cosa que la heterosexualidad obligatoria, bajo relaciones de subordinación hombre-mujer, y de la preservación de la feminidad, entendida como la obligación de fundar una familia y hacer de esa familia el centro existencial de la vida. Es muy evidente que nuestras diputadas y senadoras de sectores sociales no han roto con visiones conservadoras sobre lo que es una mujer, y es muy evidente también que su presencia, tanto en organizaciones sociales como en el Parlamento, es solo una prolongación de su labor de madres, de protectoras de los privilegios masculinos y de portavoces de los mandatos patriarcales sobre las mujeres, papel que cumplían a cabalidad en sus casas, que trasladaron primero a sus organizaciones sociales y luego al Parlamento. Ellas, para estar ahí, dan la espalda a la profunda ruptura con este discurso y estos conceptos que estamos protagonizando las mujeres en la sociedad de forma masiva y evidente. Le dedicamos a las mujeres en el Parlamento un capítulo específico, donde profundizamos más estos contenidos, sus quiebres y contradicciones, así que por ahora pedimos disculpas por dejar el análisis en este punto. Lo que nos parece importante ahora es entender que el bloque sectores sociales tiene desde las mujeres una contraparte que refuerza la visión machista y homofóbica presente en las compañeras. 6. ¿Tiene también la razón el pueblo cuando es homofóbico? En Bolivia vivimos una visión romántica de lo popular, una visión romántica del pueblo. A título de pueblo y levantando esa representación, es que se practica una persecución silenciosa de las mujeres, que se practica un control social lapidario contra toda rebeldía. Por eso, desmantelar esa visión romántica es políticamente necesario y útil. Necesitamos repasar y analizar las justificaciones homofóbicas de este bloque, con la misma agudeza que lo haríamos de cara a cualquier otro segmento social. Estamos frente a un bloque popular conservador, fuertemente influenciado por la Iglesia Católica y las sectas cristianas y poco dispuesto a repensar estos temas. El bloque popular percibe que su fortaleza radica en la perpetuación de la estructura familiar, de la hegemonía masculina incontestable y de la negación del cuerpo, y que todo esto es fuente de poder popular, porque supuestamente las luchas sociales no tienen margen para estos temas y podrían debilitarse con estas preguntas y cuestionamientos. La homofobia y el antifeminismo se presentan entonces más bien como un miedo al debilitamiento y al cambio. La percepción es que, si el padre es puesto en cuestión, todo el bloque popular se debilita. Si el macho es puesto en cuestión, todo el bloque popular se debilita. Una de nuestras preguntas fue si consideraban a nuestro presidente Evo Morales machista. Las respuestas fueron un cerrado y rotundo no, así en mayúsculas.
La idea detrás de esa falta de perspectiva tiene justamente que ver con esto. Si el padre se debilita, nos debilitamos todos. Criticar a Evo es poner en cuestión no a él, sino a mi lealtad de grupo, a mi lealtad identitaria y de clase. Evo funciona simbólicamente como cabeza y como padre, aglutinador al mismo tiempo. Su figura no puede estar sujeta a crítica alguna, porque su debilitamiento afecta a todo el sujeto popular y no tan solo a él. En esta pregunta, la figura de Evo Morales funciona más bien como pretexto. En el lugar de Evo Morales podría estar cualquier otro dirigente que no será susceptible de crítica alguna en lo que se refiere a su figura como cabeza, como el padre, como protector, portavoz o caudillo ocasional. Es más, a partir de ese papel, esa persona gozará de privilegios extraordinarios respecto al resto, como por ejemplo el acceso a mayor número de parejas, el permiso de intercambiarlas y sustituir una con otra a antojo, como parte de un despliegue simbólico para colocarse por encima del resto. Tenemos diputados acusados de violencia machista e incluso violencia sexual. Ninguna de estas acusaciones han sido motivo para que el acusado pierda amistades, simpatía o prestigio. En los casos en los que han sido alejados de sus curules ha sido temporalmente, y con toda la protección necesaria como para que, en poco tiempo, puedan regresar a su ejercicio político con más fuerza. El caso del ex senador Fidel Zurco, acusado de haber atentado contra su compañera dejándola prácticamente ciega, se separó de la enferma. A regañadientes tuvo que alejarse de la sanaduría, pero ha podido regresar a sus bases, que lo han acogido, fortalecido para reciclarlo de inmediato. Es solo un ejemplo entre muchos. Todos y todas están muy dispuestos a enunciar respeto a todas las diversidades, incluidos los maricones, sin que ese respeto realmente suponga ningún quiebre. Están entrenados ya en la demagogia neoliberal sobre la igualdad de derechos, que resulta tan cómoda porque es una igualdad falsa, que homogeneiza y termina reforzando el mismo modelo patriarcal y piramidal de jerarquías y privilegios. La enunciación de respeto a las diversidades, como le llaman, es formal, y detallan que no implica una revisión de estructura social alguna. El maricón es una falla que se puede aceptar mientras no altere el conjunto. Lo mismo la lesbiana. La familia es intocable, aunque también sea intangible, puesto que está socialmente quebrada, pero no en la mentalidad de quienes supuestamente nos representan. La familia es identificada como factor de poder del macho, y por eso mismo es sacralizada y es considerada un valor en sí, aunque el análisis de sus relaciones entre hombre-mujer, adulto-niño, madre-hija, nos dé como resultado una estructura patológica, cuyos sentidos de sexualidad y cuerpo son la prolongación de mandatos de sumisión, represión, negación del cuerpo y reivindicación de una única sexualidad, la del padre. La sacralización de la familia patriarcal nuclear permite y justifica la homofobia. Salvemos a la familia de los maricones, salvemos a la familia de les anormales, salvemos a la familia a costa de las hijas, a costa de la libertad de las mujeres, a costa de callar violencia sexual, la servidumbre doméstica, etcétera, etcétera. Este primer diagnóstico nos indica que el punto de quiebre de una convicción homofóbica está en el análisis y decodificación del discurso militar y del discurso familiar. Es por eso mismo un absurdo mayúsculo evitar este análisis, no plantear el quiebre de ambos ámbitos de producción de sentido en lo que al cuerpo y la sexualidad se refiere, y automáticamente más bien pretender el reconocimiento o la inclusión sin cuestionamiento. Inclusión en los ejércitos de maricones y reconocimiento de las familias gays. Ambas políticas muy frecuentes dentro de movimientos y ONGs neoliberales que no se plantean la transformación social. El discurso homofóbico no es un discurso de exclusión, sino que es un discurso de cohesión de identidad masculina al modelo machista y patriarcal. Lo mismo que es un discurso de heterosexualidad obligatoria y de sumisión de las mujeres en la relación hombre-mujer. Esos son los grandes nudos políticos de trabajo, y no se debería caer en la simplonería de tratar la homofobia como discurso de exclusión.
Capítulo 3. Los y las que nos representan nos sustituyen. 1. La clase media en la representación política. A este grupo de representantes pertenecen personas que no tienen movimiento alguno detrás, que jamás formaron parte en condiciones de horizontalidad de escenarios colectivos, y que cuando tomaron contacto con algún movimiento social fue para sacar alguna ventaja a partir del cómodo lugar de asesores de, y no como integrantes de. Son muchos y muchas los y las entrevistadas que corresponden a este bloque, y que de forma directa se presentan como asesores o ex asesores de movimientos sociales. Lo que además presentan como escudo de legitimidad incontestable es su formación profesional. Aunque el ejercicio parlamentario no sea un escenario académico, y aunque en muchos casos no hayan ejercido jamás su profesión y se hayan desplazado a la política partidaria, porque es más cómodo, menos exigente y resulta más fácil camuflar su mediocridad allí que dentro del ejercicio profesional. El parlamentario, hombre o mujer de clase media, sabe que su cultura urbana letrada, su capacidad de lectura y escritura, su verborrea castellano hablante, su conocimiento, aunque sea general, del aparato burocrático del Estado, sumado al blanqueamiento de su piel, le suponen de antemano el liderazgo parlamentario, el manejo y acceso a los medios de comunicación y a los puntos de control del Parlamento. Estas características, más allá de su posición ideológica y de su sexo, se repiten de derecha a izquierda en el Parlamento. En ese contexto, el Parlamento puede aparentar mucha variedad. Sin embargo, el control del Parlamento queda en manos de la clase media urbana masculina, y cuando se incluye mujeres, lo cual es muy frecuente, es siempre dentro de los mismos esquemas de control. Mujeres que no perturben las jerarquías internas, sino que las asuman y refuercen, que sean funcionales a esas jerarquías, que las adopten como propias. A partir de la posición de este grupo de clase media se hace muy evidente el hecho de que más fuertes son las jerarquías étnicas que las jerarquías hombre-mujer, joven-viejo. El control del Parlamento en términos de lo que se legislará o no, de lo que se priorizará, de las posiciones que asumirán de cara a determinadas leyes, está en este grupo, que funciona más bien como eje tecnocrático del partido de gobierno o de la oposición. Estos representantes políticos tecnocratizados, que no responden a movimiento alguno, que no tienen consulta que hacer a sector alguno, que no tienen a nadie a quien demostrar lo que hacen o dejan de hacer, operan en el control del Parlamento con un criterio utilitario, con mucho cinismo, con mucha soberbia. Aunque están allí a través del voto popular, pueden actuar de espaldas a la sociedad. Han eliminado el sentido de deliberación y más aún de diálogo político con la población. El papel de la ideología es más bien demagógico, de camuflaje. Es un papel retórico y superficial, es la envoltura, la cáscara, pero no el sustento de sus posiciones. El grupo de parlamentarios de clase media es, entonces, el que despoja de forma más directa al ejercicio parlamentario de su carácter político-ideológico, aunque irónicamente sea el sector que mayor labia discursiva tenga. Es interesante resaltar que a la clase media pertenece el único y primer diputado gay de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el hombre para el cual su condición marica es algo tangencial, quizás eventualmente útil, pero no trascendente. Ni se la juega ni lo niega, ese punto de medida en el cual la clase media tiene entrenamiento para colocarse. Su acceso fácil a la política sin lucha, sin calle, sin elaboración teórica alguna, tiene que ver con esa oportunidad reservada para la clase media de la que estoy hablando. Por eso puede ser sin ser, y puede ser sin intención de ser ni de representar. 2. De cómo la clase media, mientras tenga acceso a la dirección y usufructo de se lo traga todo. Para la mayor parte de los y las entrevistadas de este sector ha sido una sorpresa, en muchos casos desagradable, no solo toparse conmigo como interlocutora, sino que nuestra conversación no haya tenido como tema principal la discriminación contra los homosexuales, sino su propia sexualidad.
estaban muy dispuestos y dispuestas a hablar sobre discriminación rápidamente, fácilmente y automáticamente, quizás porque la clase media en Bolivia tiene un aire culposo y tiene una experiencia acumulada en mostrarse políticamente correcta. Regalarían tolerancia mientras destilan racismo, misoginia u homofobia solapadamente. La clase media es en Bolivia, como en muchas latitudes, el sector más idiota de la sociedad, pero al mismo tiempo el segmento más conservador, menos abierto a cambios, menos sensible a luchas sociales de ninguna especie. Están dispuestos y dispuestas a aceptar cualquier cosa que no altere su orden natural de las cosas, es decir, ese lugar de clase media que tan cómodamente ocupan. La clase media boliviana ha aprendido a desarrollar un mecanismo muy perverso, como lo es el de sumarse al carro de cualquier lucha verbalmente, proceder a ocupar puestos claves en ella y mantener su propia hegemonía de clase. De ahí se explica el amplio sector de clase medieros, integrantes recientes del movimiento al socialismo, más papistas que el Papa, en relación con el caudillismo de Evo Morales. Esto se debe no a una vocación pro-indígena, sino a un usufructo de la figura de Evo Morales para beneficio propio. Quizás la amargura que refleja el rostro del propio Evo devela eso. Es un hombre utilizado, útil, para y por la misma jerarquía racial, racista que lo combatió. No media convicciones, sino intereses. La clase media es capaz de absorber cualquier lucha a su favor, desde la lucha indígena, la feminista, la ecológica, aunque su estilo de vida y niveles de consumo sea la menos ecológica del país. Asumir una determinada lucha a su favor significa copar los espacios de dirección, tal como acontece hoy en el Parlamento, generar una retórica fácil de aprender y repetir, y beneficiarse directamente de los espacios de dirección, desde donde vuelven a manifestar sus características de clase, conservadora, despolitizada, comodona, superficial, utilitaria e idiota. Funcionan como parásitos de toda lucha y como tapón de cambio porque frenan, administran, interfieren, intermedian los procesos de reflexión y organización. No se suman a una lucha desde abajo, sino desde arriba. No se suman a una lucha desde las prácticas políticas de resistencia, no se suman desde el trabajo manual, desde el poner el cuerpo, sino desde el discurso y la dirección. Es también por la presencia de la clase media en la dirección política de muchas de estas luchas que el contenido se va banalizando y reduciendo a mínimos simples, que no suponen riesgo, cambio, ni mucho menos transformación. Por ello es quizás interesante analizar la batería de contenidos, prejuicios y justificaciones homofóbicas clase medieras de cara a la cuestión marica. 3. La homofobia convertida en oferta de tolerancia y aceptación. Dentro de esta estrecha democracia basura, la mariconada funciona como un grupo que debe ser beneficiado con la tolerancia. No solo nos matan, excluyen o condenan, no solo no podemos trabajar o estudiar, no solo nuestra vida sexual y afectiva está descalificada, sujeta a examen y sospecha, sino que también nos ofrecen tolerancia y están dispuestos y dispuestas a reconocer que nos discriminan. La carga que ha adquirido el concepto de discriminación y de lucha contra la discriminación ha convertido las utopías de cambio social, la fuerza y rabia de los otros, de los y las de abajo, de los y las excluidas, en beneficiarios de la lucha contra la discriminación. La discriminación es la categoría donde ha entrado el racismo, el sexismo, la homofobia, la cosificación del cuerpo de las mujeres, el desprecio y la invisibilización de las personas con discapacidad, y todas las formas en las que se manifiestan concretamente las estructuras de poder, desde el Estado hasta las relaciones económicas, simbólicas, culturales, etc. Las formas concretas en que se manifiestan las jerarquías sociales se han convertido en discriminación, y a través de esta operación se han diluido y confundido. Nadie quiere hablar de jerarquías o de relaciones de poder, pero todos quieren hablar de discriminación, antidiscriminación y discriminación positiva. Es precisamente la clase media la que engendra de manera perfecta y la que protagoniza el discurso antidiscriminatorio, para de alguna manera purgar el lugar que socialmente ocupa. Todo el discurso antidiscriminatorio de aceptación y tolerancia nace entonces como un discurso tóxico,
que es útil para confundir y para evitar la profundización del análisis de las estructuras de poder y censura, como también para utilizar el discurso antidiscriminatorio como una forma de contención del propio sentido profundo que tiene todo cambio social. Estamos hablando de algo que suena así. Les estamos ofreciendo antidiscriminación. ¿Qué más quieren? Les estamos ofreciendo antidiscriminación y eso es un gesto generoso, que demuestra que nosotros podemos y queremos cambiar las cosas. Tú, marica, estás obligada y obligado a aceptar esa intencionalidad de cambio con sonrisa, con agradecimiento, con amplitud. Rechazar la oferta de tolerancia es signo de agresividad, de resentimiento y de actitud negativa. Un joven que sufre racismo y homofobia en el colegio no necesita que no lo discriminen, no necesita que lo dejen de señalar y que lo inviten a las fiestas de curso y tenga el derecho con los demás a pasar la carnicería de las clases de educación física o los desfiles cívicos. Ese joven, esa joven que sufre acoso por ser marica, por no ser suficientemente femenina o suficientemente masculino, por haber sido sorprendida besando a su mejor amiga en el baño del colegio, esa joven necesita que toda la estructura educativa cambie en todos sus conceptos, sea interpretada en sus visiones sobre lo que es una buena educación, lo que es el cuerpo y lo que es la libertad. En ese contexto, la antidiscriminación es un engaño perverso típico de la clase media. Es un engaño mediocre que se ha extendido socialmente e institucionalmente y como pólvora desde el Estado y las ONGs, porque es el discurso más barato y más fácil para que nada cambie. El discurso antidiscriminatorio sirve para que las estructuras institucionales se maquillen, para que el cuestionamiento de las estructuras se banalice y la resistencia se confunda y disperse. El discurso antidiscriminatorio no es inocuo. Es tóxico y refuerza las estructuras de poder. Quien tiene el poder de discriminarte tiene luego el placer sádico de ofrecerte antidiscriminación desde el mismo lugar de poder desde donde se te tortura en el colegio o se te excluye del derecho al trabajo. El discurso antidiscriminatorio que han coreado todos los y las entrevistadas pertenecientes a la clase media, diputados y senadores, es un discurso muy fácil de repetir y ha sido ya incorporado como retórica oficial que atraviesa toda la institucionalidad de la justicia, de la educación, la Defensoría del Pueblo e inclusive de la policía. Es un discurso que ha sido rápidamente asimilado por los representantes de todas estas instituciones estatales, que es precisamente donde día a día podemos demostrar el racismo, clasismo, homofobia y sexismo cotidiano. Donde además podemos demostrar, por ejemplo, que la vida de una travesti no vale nada, porque cuando aparece muerta nadie se mueve a investigar esa muerte, ni siquiera para determinar sus causas, porque en su cuerpo está escrito que es un ser humano del cual todos tienen derecho de disponer de su vida hasta el punto de quitársela. Es típico también de este neoliberalismo que ofrece igualdad y antidiscriminación para maquillarse y mostrar una cara más amable, más aceptable. Puedes llevarte el discurso neoliberal antidiscriminatorio en la maleta cuando migras en busca de trabajo. Puedes llevártelo en el bolsillo a la calle cuando sales a luchar por tu subsistencia. Es portátil y está en todas partes. Por eso mismo ha sido un ejercicio circense haber intentado hacer la denuncia por discriminación contra el diputado que nos insultó. La burocracia del Estado no podría creer que le hayamos tomado en serio, porque la burocracia del Estado no tenía ni un formulario y un sello que ofrecernos, porque el vicepresidente mismo no tenía tampoco una solución concreta para un acto de homofobia público. La oferta de tolerancia te coloca además en un escenario de chantaje. No puedes rechazar su tolerancia, porque serás acusada de intolerante, de agresiva, de peligrosa, de que te opones a todo y solo ves lo negativo. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer con la oferta de tolerancia es colocarla en el lugar circense de lo ridículo. Mostrar su pobreza conceptual, descolocarles, aceptar su tolerancia para demostrar que es un sobre vacío, como lo demuestra el caso de lo vivido por Mujeres Creando.
El discurso tolerante de los y las representantes nacionales entrevistados, de derecha a izquierda, se resume en la siguiente frase expresada por el senador Óscar Ortiz: no los culpo por ser homosexuales. Por último, es interesante ver que la clase media protagoniza y administra todos los programas antidiscriminación, ocupando la pantalla y los micrófonos y usufructuando de los fondos que esas campañas suponen. Hablan de ellos y ellas para sí mismos, convirtiéndose la mariconada, la morenitud, la discapacidad y las mujeres en paisaje de fondo, en víctimas sin voz. Este discurso, como tantos otros, termina además de todo siendo parte de un mismo proceso de silenciamiento del otro. El discurso antidiscriminación solo te permite quejarte de tu triste lugar, pero no interpelar ni el lugar donde estás, ni menos aún plantear los sueños y las interpelaciones profundas de la estructura social que legitima el racismo, el sexismo, la homofobia, etc. Las políticas antidiscriminación te colocan de antemano en el lugar del cliente, del que demanda y pide. Te asigna un guión oficial que es el de la víctima y te deja por fuera de la puerta, con libertad de tocarla para repetir tu guión oficial de víctima cada 28 de junio, cada vez que un par tuyo es asesinado o asesinada, cada vez que un medio de comunicación necesita rellenar su espacio de diversidad y ejercer también su porción antidiscriminatoria. Tu presencia se convierte entonces en parte del status quo homofóbico de la sociedad. El discurso antidiscriminatorio te obliga a repetirte hasta el cansancio, y en ese contexto es domesticador e idiotizante, porque siempre estás hablando de lo mismo.